Final abierto, programa número 31, hoy para recibir aquí en el Café El Cairo al ministro de la Corte, Daniel Herbeta, uno de los 6 jueces de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, para charlar con nosotros acerca del proceso judicial en Rosario y en el país, cómo ve él la evolución de uno de los poderes del Estado que está ciertamente discutido y que está en el centro de los debates de la Argentina. Daniel Herbeta, aquí en Final Abierto, no se vaya. Hoy estamos con el ministro de la Corte de la provincia de Santa Fe, Daniel Herbeta, un hombre clave en la justicia de la provincia de Santa Fe que nos honra con su presencia en nuestro programa para analizar qué pasa con el sistema judicial santafesino y también con la nación. Gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, nada, muchos temas seguramente. Lo primero que se me ocurre es, hay una discusión a nivel país respecto de si la Corte Suprema de la Nación debe sustituir y volver al miembro que acaba de salir, si necesita una sustitución inmediata o puede funcionar con 4 miembros, digamos. ¿Cómo lo ves? Mire, independientemente del respeto por otras opiniones, este es un tema que tiene solución desde el punto de vista normativo, o sea, la ley vigente en este momento, que es la expresión de la soberanía popular, exige que la Corte se integre con 5 miembros y verdaderamente no habría absolutamente ningún motivo para, frente a la necesidad de una Corte con estabilidad y con miembros legitimados a través de un mecanismo de designación que está previsto en la Constitución y en el decreto de autolimitación que se dictó durante el gobierno de Néstor Kirchner, no habría ningún motivo para privilegiar, digamos, una Corte que debería, en caso de empate, integrarse con un presidente de la Cámara Federal por sorteo y que eventualmente se vería mermada en su capacidad de respuesta, precisamente porque, producida la renuncia del doctor Zaffaroni, de acá a enero del año que viene quedaría con 4 miembros, no habría ningún motivo para no privilegiar la solución que la propia ley exige. O sea, la ley exige 5 miembros, a este gobierno le queda un 25% de su mandato y no hay ninguna disposición que neutralice la potestad constitucional que tiene un gobierno para poder cubrir una vacante en la Corte. Sí, uno cuando ve la renuncia de Eugenio Zaffaroni, la renuncia porque cumple 75 años y él así lo había anunciado, pero ve al doctor Fay que tiene 95, creo, un poco más. Es decir, qué cosa rara esta, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que 2 ministros de la Corte tengan criterios tan disímiles respecto de en qué momento de la vida uno debe, en todo caso, renunciar a ese fuero fundamental, a ese lugar fundamental que es una Corte, ¿no? ¿Cómo puede ser que suceda esto? Digo, desde la pregunta ingenua de la calle, ¿no? Bueno, no es malo que en un tribunal tan importante como la Corte Nacional haya personas necesariamente las personas tienen distintas concepciones, ¿no es cierto? No solo a veces sobre el derecho, sino hasta sobre las mismas perspectivas, digamos, que tienen que ver con cuestiones cotidianas. El doctor Zaffaroni integró la Convención Constituyente del 94, allí se estableció el límite de 75 años. Él es un hombre, siempre ha defendido, esto no lo ha dicho ahora por ninguna cuestión puntual ni personal respecto a algún colega suyo, él siempre ha sostenido de que, bueno, la periodicidad es un sano dato de la República y que aún en poderes como el Poder Judicial, que requieren de una estabilidad para garantizar su independencia, a veces es bueno tener alguna medida del tiempo. Otros integrantes del Poder Judicial, bueno, en el caso de Fay puntualmente, él incluso creo que inició una acción antes de la reforma constitucional y la propia Corte validó la posibilidad de su permanencia dentro del tribunal. Lo nombramos a Eugenio Zaffaroni y sé que usted tiene una relación personal con él muy especial, pero lo importante es el tipo de vínculo que tiene en sus ideas, su concepción y un poco
su línea de su modo de comprender el derecho, ¿no? ¿Qué siente que aportó Zaffaroni y que aporta, digamos, al sistema jurídico argentino? Se puede resumir en un poco, ya incluso a propósito de que él se va de la Corte, me parece que también es tiempo de ponerle algunas palabras a este paso, ¿no? Sí, no hay duda que el aporte de Zaffaroni es probablemente el jurista más importante que tiene desde ya hace unos años la República Argentina, un hombre de un gran reconocimiento internacional. Y si bien es cierto de que no necesariamente ser el jurista más importante del país puede tener relación con la actividad jurisdiccional, lo cierto es que en el desempeño de su función verdaderamente Zaffaroni le ha aportado a esta Corte Nacional, una Corte verdaderamente que ha legitimado mucho desde el año 2004, desde su renovación, la función jurisdiccional, más allá de las diferencias de matices y de la diferencia que incluso uno pueda tener con algunos pronunciamientos puntuales. Lo cierto es que es una muy buena Corte la que ha tenido la Argentina en los últimos años, y Zaffaroni verdaderamente ha sido un pilar, digamos, de esta Corte y le ha aportado una perspectiva muy humanista, muy democrática y muy amplia a una disciplina como el derecho, que tiene que ver nada más y nada menos que con los conflictos de la gente. Hay un aporte decisivo de él en la mayoría de los fallos que permitieron, digamos, la apertura de los juicios de lesa humanidad. Esto no es poca cosa, ha hecho una contribución decisiva en lo que ha sido la jurisprudencia de esta Corte, que posibilitó la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y la posibilidad de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la posibilidad del juzgamiento de todos los que estuvieron involucrados en este hecho tan doloroso, ¿no?, para todos los argentinos, pero además le ha aportado toda su visión sobre lo que es la perspectiva fundamentalmente del derecho penal. Y en esto hay que ser sinceros, la posición de Zaffaroni en la mayoría de los casos ha sido acompañada por la mayoría de la Corte, y esto ha permitido dejar una doctrina judicial en materia penal del más alto tribunal de nuestro país, que verdaderamente es modelo en América Latina y que además es absolutamente compatible con lo que han sido los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, yo pienso en esta doctrina, vamos a decir, garantista, no sé si cabe el título, pero me parece que sí, de algún modo, no sé si comparte ese. A veces hay que hacer una aclaración porque hay una utilización peyorativa, una crítica peyorativa hacia lo que es, hacia las garantías o hacia el garantismo. El garantismo no, bajo ningún punto de vista, es sinónimo de impunidad. De hecho, a veces cuando alguien comentaba a raíz de la reforma del Código Penal que Zaffaroni es abolicionista, Zaffaroni se ha cansado de firmar sentencias aplicando condenas, o sea, hay una prueba cabal. Garantismo no significa impunidad. Garantismo significa respeto por los derechos que tiene todo ciudadano en el ordenamiento constitucional argentino. Verdaderamente un juez no garantista sería casi una contradicción en los términos, e incluso hasta diría sería un inconveniente. Un juez no garantista no haría mérito, digamos, a su cargo y no estaría cumpliendo adecuadamente sus funciones. Desde esta perspectiva, sin duda, Zaffaroni ha hecho un aporte muy grande en lo que es el campo del reconocimiento de los derechos y de la ampliación de los derechos, que tiene que ver nada más y nada menos que con la construcción de más ciudadanía para todos los que habitamos en este territorio. Supongo que los jueces que actúan en el mundo penal, como es su caso, o que han actuado tantos años, encontrar con esa ola que viene a veces de algunos sectores de la sociedad, que lamentablemente suele ser mayoritario respecto de pedir condenas a los 5 minutos de producidos determinados hechos y qué sé yo, un poco en contraposición con todo esto que usted está explicando respecto a lo que significa la ley y las garantías constitucionales. Se debe producir ahí una especie de colisión, no sé cómo lo ve, digamos, cuando determinados sectores sociales, medios de comunicación, salen desesperados a pedir cárcel para todo, digamos. Bueno, qué situación compleja, ¿no? La mejor explicación de este tema la dio hace 15 días atrás en un discurso el Papa Francisco ante los representantes de distintas asociaciones internacionales de derecho penal. Cuando uno ve eso, que aparte es recurrente porque es una historia
no es nada nuevo, digamos, Viene ¿no? desde siempre. Viene claro. desde siempre. Viene desde siempre porque desde la perspectiva política e incluso desde la perspectiva mediática, el discurso de la pena, el discurso de la pena desproporcionada, el discurso de la mano dura tiene una alta eficacia política porque tiene gran aceptación social. Como la pena está vinculada con la venganza, en alguna medida es un canalizador de los impulsos de venganza que tenemos todos como sociedad. A mí me han asaltado 2 veces y verdaderamente, si usted me preguntaba, yo diría tenía ganas de acogotarlo al ladrón. Pero yo no soy el Estado. Se puede entender ese sentimiento en Daniel Herbeta como persona, como ser humano. No se podría entender en quienes tienen la responsabilidad de diseñar las políticas públicas. Entonces, la pena es un gran canalizador de estos sentimientos de venganza y por eso tiene una alta eficacia política. Y uno cuando ve estos discursos lo ve con preocupación, porque verdaderamente por detrás de esta eficacia política y del efecto simbólico que tienen, hay muy poco sustento, o sea, no hay datos científicos, no hay un conocimiento profundo de la realidad que se pretende describir y normalmente se comete un error muy grosero porque apelando a estos discursos uno entretiene a la gente en la búsqueda de una ilusión que se sabe no va a resolver ningún problema y desestimula, por otro lado, la búsqueda de las verdaderas soluciones a los problemas que la gente tiene, porque todos queremos resolver el problema del delito, queremos resolver el problema de la seguridad, pero lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo y los recursos para buscar los caminos que tengan eficacia en la solución del tema y no apelar a caminos que históricamente están probados como verdaderas recetas del fracaso, ¿no? Y sí, tenemos los países más poderosos, el país más poderoso del mundo que creo que tiene un porcentaje de cantidad de personas presas respecto a su población altísimo y sin embargo, me refiero a Estados Unidos, no tiene resuelto el problema de la violencia, ¿no? Por ejemplo. No lo tiene resuelto, al contrario, es un país muy violento, tiene que ver con muchas cuestiones, un país muy guerrero y no lo tiene resuelto a pesar de que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, más que ¿Cuántos millones de presos? Rusia, más que China. Ha hecho de la industria de la seguridad verdaderamente hoy, la industria de la seguridad en Estados Unidos ya ha pasado a ser una variable del desempleo, entonces es muy difícil que se produzca una reducción y el nivel de fracaso es alarmante, o sea, no pueden controlar el problema de la violencia, hay lugares, a despecho de lo que la gente piensa, hay ciudades muy importantes de Estados Unidos con tasas de homicidios elevadísimas. Y bueno, es la prueba más cabal del fracaso de este tipo de recetas. Nosotros lo hemos experimentado con las reformas de las leyes Bloomberg. Nosotros hoy, a nivel legislativo o a nivel normativo, tenemos penas muy altas, la posibilidad de mandar 50 años a la cárcel a una persona, de aplicar prisión perpetua efectiva. Y sin embargo, esto está vigente desde el año 2002, 2003 y ningún resultado, ningún impacto ha tenido en la reducción del delito. Hacemos un pequeño corte y seguimos, Herbeta. Seguimos con Daniel Herbeta aquí en esta charla en el Bar El Cairo. Bueno, nos metemos un poquito en la cuestión de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, hablamos de la Corte Nacional. Quiero pensar, esta reforma del Código Procesal Penal que se hizo en Santa Fe ya hace algunos años, que está empezando a caminar, ¿qué tiene que ver con lo que se impulsa a nivel nacional? ¿Qué ventaja tiene este nuevo sistema? ¿Cómo asociaría las dos cosas? Bueno, en principio le diría que hay una relación directa. El proyecto de reforma al Código de Procedimientos Nacional básicamente está siguiendo el rumbo de lo que nosotros en Santa Fe venimos aplicando desde el 10 de febrero. O sea que la reforma de Santa Fe fue una reforma bastante trabajada, comprometió prácticamente a 3 gestiones de gobierno porque la reforma procesal del Código se sancionó durante el gobierno del ingeniero Bey y después se completó una serie de modificaciones normativas durante el gobierno de Wiener y el gobierno actual y ha empezado a funcionar el 10 de febrero, una reforma verdaderamente muy importante y esto es lo que se procura en alguna medida o lo que está detrás del proyecto de reforma a nivel nacional. Y el tercer aspecto de la reforma es terminar con ese culto o ese objeto del deseo inquisitivo, como digo yo, que es el expediente, que es un culto al trámite.
a la cosa Claro. ahí guardada, que viene y va, traslado, interminable. El proceso se tiene que estructurar en 4 o 5 audiencias preliminares y una audiencia de juicio. Todo oral, a la vista de la gente, filmado y grabado, y esto es una forma de democratizar la justicia. Este es uno de los tantos aspectos que hacen a lo que se llama la democratización de la justicia. La presidenta de la Nación se ha manifestado en algunos momentos con duros términos respecto de que habría una resistencia en el sistema judicial argentino a aceptar innovaciones, digamos. Y usted habló recién de que hay cierto aspecto conservador también. ¿Esto es así, digamos? ¿El propio sistema tiende a conservarse como está? ¿O de quién es quién le pone el cascabel al gato en esta historia, digamos? ¿Cómo sería? Mire, esto es inevitable, o sea, son estructuras, obviamente, pertenecemos a estructuras bastante cerradas. El problema es que cuando uno no abre la ventana y no deja que entre un poco de oxígeno, corre el riesgo de contaminarse en el vicio de su propia atmósfera, ¿no? Ajá. Entonces es lógico, como en cualquier otro aspecto u otro ámbito de actividades, siempre hay una resistencia natural a los cambios. Normalmente hay una tendencia a repetir tradiciones, a repetir rutinas. Esto no es una crítica a nadie en particular, este es un problema estructural. Tenemos un diseño judicial, le vuelvo a repetir, pensado en el siglo XIX, esto ha generado una estructura bastante burocratizada, y la burocracia, lo digo en términos sociológicos, no lo digo en términos de crítica personal, pero esto lo explica Merton, lo explican un montón de sociólogos. Normalmente la burocracia tiene una tendencia a perder de vista los objetivos de la propia institución y a terminar, digamos, reproduciendo rutinas y tratando de hacer lo que le resulta más cómodo, y lo más cómodo es lo más sencillo. Fíjese qué pasa con la policía. La policía normalmente trata de hacer lo que le resulta más cómodo, y lo más cómodo es atrapar delincuentes que prácticamente se delatan, porque andan con un revólver en la mano, con su propia vestimenta. Bueno, no es un tema de que haya una selectividad en el sistema penal porque haya una cuestión conspirativa, una cuestión de clase. No, es una cuestión de que a mí como policía me resulta más fácil atrapar este tipo de delincuente y no ponerme a indagar o a buscar a otro. Algo de mayor relevancia y con menos visibilidad. Y a veces en esta estructura pasa lo mismo. Hay una tendencia a resistirse, pero yo le voy a dar un ejemplo. Lo que pasa es que hay que generar, por eso hay que generar mucho consenso, no hay que tenerle miedo a la discusión. Es bueno que aparezcan otras opiniones, es bueno que las cosas se puedan poner sobre la mesa, y tan bueno es que en nuestra provincia, antes de la reforma del 10 de febrero, había cierta reticencia, no tanto en Rosario, pero aún en Rosario había, porque es lógico, uno viene de trabajar en una forma, ahora me cambiaron mi forma de Claro. vivir. Y los jueces tenían alguna reticencia. Mire, hoy usted habla con cualquier juez del sistema nuevo y están enormemente agradecidos del cambio que ha operado en la vida de ellos. Y si usted le pregunta, ¿quisieras volver atrás? Me dice, No. ni loco. Porque verdaderamente este tipo de reformas que se han postulado, incluso desde el Poder Ejecutivo, este tipo de reformas apuntan no solo a una mayor vinculación de la justicia con la sociedad, sino que incluso representan una gran mejora para el propio trabajo de quienes integramos el Poder Judicial. Hoy nuestros jueces resuelven en una audiencia pública, se van a la casa y no tienen trabajo pendiente. Claro, eso es una gran... Las dos últimas juntas, doctor, se habla mucho de que a la Corte, tanto la nacional, no sé la provincial, llega un vendaval de casos que la Corte no tiene materialmente posibilidad de abordar. Si esto es así o no y por qué, digamos, cómo se podría corregir esto. Eso por un lado. Y por otro lado, hablamos del número par que queda en este momento en la Corte Nacional. Y yo digo, la Corte de Santa Fe tiene un número par. Es decir, ¿qué pasa? ¿Nunca se dio un 3-3? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, el número par no deja de ser un problema. La Corte de Santa Fe tiene un número par. Se han dado supuestos en donde hemos empatado 3-3, votos en un sentido y en otro, y en esos casos, si bien no son la mayoría, hay unos cuantos supuestos. La ley orgánica prevé la posibilidad de desempate por parte del presidente de la Corte. Ah, ¿tiene un voto calificado? Pero, claro, pero como esto llevaría, porque la ley orgánica es una norma
reglamentaria, una norma de tipo legal, no es una norma constitucional, llevaría a un problema constitucional. A un problema constitucional en función de que alguien podría decir, pero ¿cómo un juez que integra una corte? Nunca un juez tiene un voto calificado. Nunca se ha usado en Santa Fe y siempre se integra la corte con un séptimo vocal por sorteo entre los camaristas de la provincia. Si es un caso penal, por sorteo entre los camaristas penales, si es un caso civil, entre los camaristas civiles. Y de hecho, ha habido algunos fallos en donde el desempate lo ha provocado un camarista. Convengamos que lo ideal no es tener una corte con número par. En el caso de la Corte Nacional, esto, y con 4 miembros, podría potenciarse, porque además el volumen de trabajo que llega a la Corte Nacional es superlativamente mayor al volumen de trabajo que tenemos en Santa Fe. Yo le quiero pasar un dato, entre tantas a veces cosas negativas, la Corte de Santa Fe hoy en día es una corte, incluso en términos comparativos ni hablar, que está bastante al día con sus sentencias. Hay muy poco atraso, y en general hay un nivel de respuesta bastante al día, bastante actualizado. Hay un trabajo más controlable, sin ninguna duda. Este no es el caso de la Corte de la Nación, que obviamente por distintos motivos, hasta por una cuestión de que la Corte Nacional prácticamente recibe todo lo que puede ocurrir a nivel ordinario y federal en toda la extensión de la República Argentina, hace de que el volumen de trabajo de la Corte Nacional sea bastante grande, ¿no? Las soluciones no son sencillas, porque una alternativa sería ampliar la Corte y dividirla en salas, claro, como existe en otros países. Tener una sala para los asuntos penales y laborales, supóngase, y una sala para los asuntos civiles y comerciales. Pero eso exigiría reforma constitucional. Pero esto ya exigiría una reforma, y este es un debate que debe darse la política. Yo creo que por ahora, obviamente, fíjese que incluso la Corte hace un uso bastante, a veces no demasiado uniforme, de un artículo del Código Procesal Civil, el 280, que le permite prácticamente, con una referencia de 2 renglones, rechazar un asunto. Bueno, esto tiene que ver también con el volumen de trabajo que la Corte tiene. Yo creo que por ahora, bueno, hay una ley que cumplir. Lo ideal sea que la Corte, cuando se produzca una vacante, se integre con su 5º miembro, y después, cuestión de la política, debatir otros problemas. Herbeta, nos vamos ya, pero antes le dejo una casi absolutamente personal. Cuando se produce una vacante en la Corte Nacional, a los miembros de las Cortes provinciales, a los juristas destacados de la Argentina, o a usted en particular, ¿no se le enciende una cosa de decir, y si proponen un pliego para mí? O sea, como una especie de, no sé, de deseo, de expectativa, o es algo que... Me parece que eso va en función de cada uno en particular. Hay muchos jueces de cortes, de provincia, de tribunales que verdaderamente no... Esta es una decisión de la política y requiere de amplios consensos, o sea que el perfil de un candidato a la Corte tiene bastantes, muchos requisitos. Por lo tanto, no es algo que yo, por lo menos, la mayoría de los ministros y de los jueces que conozco no se desvelan por esta situación. ¿Usted no se desvela? No, para nada en absoluto. Gracias, Herbeta. No, por favor. Daniel Herbeta, aquí en Final Abierto, un lujo que nos damos, ministro de la Corte de la provincia de Santa Fe, opinando y dando su punto de vista de un montón de temas, sobre todo de qué pasa con la justicia, qué necesidades de reforma tiene, qué pasa con el Código Procesal Penal, ese que ya se modificó en Santa Fe y se está por modificar a nivel nacional. Todo eso aquí en Final Abierto, Daniel Herbeta. Un lujo que nos damos. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos la semana que viene.